¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera jornada, tercera clase online. Esta es la modalidad que se ha adoptado para hablar de lo que es la materia de teoría general del derecho, principios generales del derecho. Es decir, algo bastante importante dentro de lo que es y significa el avance para las evaluaciones que ustedes van a tener en la modalidad que han elegido de examen de grado y justo esta área. Como yo les comentaba a ustedes, esta área sí está presente en Unifrance y esta área es bastante importantísima. ¿Por qué? Porque esta área significa y representa que es un área elemental para el derecho. Ustedes dirán, todas las áreas, todos los docentes dicen exactamente lo mismo, ¿no? Porque de aquí es donde vamos a sentar las bases para una buena argumentación y defensa, porque sí, vienen del tribunal externo y preguntan. Te van a preguntar de teoría general del Estado o lo que otras universidades llaman introducción al derecho, que ese es el nombre inclusive que muchos hemos recibido en la época de la universidad. Introducción al derecho. Entonces, este es un punto bastante importante a la hora de hablar de nuestro avance. Así es, de nuestro avance. Ahora bien, esta es nuestra tercera jornada. Van a ser 10, así es, son 10. 10 las jornadas en las que, por supuesto, vamos a estar así en estas actividades donde tenemos que avanzar. Llega un momento en que, claro, en ese momento es la tercera clase, pero resulta que en cierto momento va a llegar y que van a decir hoy día que es interminable el avance, pero luego van a darse cuenta de que no, de que estamos tratando también de ser sucintos, breves, pero específicos y también amplios, y no es eso por contradecirnos, en el sentido de que ustedes van a recibir toda la información para la defensa exitosa del examen de grado, que es algo que ustedes sí o sí necesitan, necesitan ver todo eso. Así es, lo necesitan, señoras y señores. Y este es un detalle absolutamente importantísimo que van a tener que llevar, van a tener que entenderlo. Y yo sé que lo entienden, así que hasta el momento está todo de una manera absolutamente perfecta. Ahora bien, ahora bien, también nosotros tenemos que indicar varias cosas. La primera, ya saben ustedes, las preguntas al final, por favor. No he dicho que no hayan preguntas. Al final. Dos, además de que las preguntas son al final y ustedes tienen que ir anotando, como parte número dos, todas las clases son grabadas. Bueno, esa es mi metodología, mi modalidad, porque estas grabaciones ustedes las pueden escuchar en algún momento. Yo entiendo que hay muchos que por la hora, por las actividades diversas, por la pesadez del día jueves, están ahí escuchando, quizás están haciendo miles de cosas. ¿Es posible? Es absolutamente posible. Lo es. Entonces, la clase es grabada, subida a YouTube, ya ustedes saben, siempre paso el link, y lo voy a hacer hasta con la 10ª clase, con todas, para que ustedes y también otros compañeros, por supuesto, estén viendo esos aspectos importantísimos, pero sobre todo ustedes, que son el público específico. De ahí, otro punto. En un momento, si yo apagara la cámara, es porque estoy viendo que la señal se ha bajado, y es una gran posibilidad. He cambiado, como ustedes pueden apreciar, a una nueva locación, donde ya voy a estar, para evitar alguna circunstancia o evitar algún problema, estoy literalmente al lado del router de Internet. Pero aún así, eso no es garantía ni para mí, como el facilitador de lo que hoy día nosotros estamos llamando teoría general del derecho, principios generales del derecho,
o Introducción al Derecho como su facilitador con lo que es ustedes. Si en algún momento ustedes ven la necesidad de apagar su cámara por que no se sobrecargue o sobresature o el término técnico que tenga, háganlo, no hay ningún problema. Pueden hacerlo y debemos hacerlo. Sí, correcto. Entonces, revisando las grabaciones, inclusive de la clase 1, ha habido un pequeño pico en la bajada. La de la grabación del día 2, eh, sí, se ha colgado el internet, se me colgó la máquina. Sí, ya les dije a ustedes que iba a hacer alguna edición para evitar que eso salga en, como se dice, la edición final del video. Pero bueno, entonces es un detalle y hacemos de cuenta, por favor, para la grabación, porque esto les va a servir a ustedes. Para que en YouTube puedan ver una y otra vez, haremos de cuenta de que eso no existió. Guiño el ojo, han escuchado ustedes Los Simpson, guiño, guiño. Y en el grupo de WhatsApp igual vamos a ver si hay algún problema. Ahí perfecto, no hay ningún problema. Y obviamente las preguntas, todo eso, por favor, al final, pero igual usaremos ese medio. Sí, porque la idea tampoco es tener el video cortado y todo eso, ¿no? Sí, no, ¿por qué? Porque yo sé que la modalidad esta que estamos haciendo les ha gustado, les ha gustado que ustedes pueden con este video retroalimentarse las veces que ustedes vean absolutamente necesario. Así que por mí, bárbaro, y por mí está todo súper, todo perfecto, todo espectacular. Así que con eso todos nosotros estamos bastante bien y estamos muy en sintonía y está perfecto. Así que eso bien. Y obviamente ya la otra recomendación, ¿no? Bueno, ya sabemos la caída del internet, todo eso, ya he cambiado de locación. Para esta noche estoy cambiando de locación, ya lo he hecho, para evitar esa suerte, esa figura de que se caiga el internet y si no vamos a tener que hacer edición del video, no hay ningún problema, lo hacemos. Para que ustedes tengan todo claro, directo y conciso y ya está. Perfectísimo, no tengan ningún problema o ninguna pena al respecto. Así que bueno, esas son algunas situaciones que hay que hacerlo, hay que hacerlo. A lo mejor el internet me falla, a lo mejor la computadora también me falla, por si acaso. Si en teoría mi computadora no tiene ni un año y medio de antigüedad, pero bueno, a veces no se puede hacer mucho porque es así la tecnología, mil disculpas y ya está. Así que bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer, nosotros estamos realizando, así que perfectísimo, no hay ningún problema porque sí o sí uno tiene que buscarle solución a los problemas y no buscar mil problemas por cada solución. Así que bueno, ese es un detalle absolutamente bueno e importante que estamos realizando. Entonces, sin más preámbulo, sin nada más que establecer, entonces, en base a todo eso y tomando esas previsiones, bueno, empecemos. Así nomás de simple y sencillo. Y lo que vamos a hacer, lo primero, es compartir pantalla. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, dame un segundo, voy a acomodar la cámara. Ujú. Sí, perfecto. Muy bien, así está. Ahora, llega el momento en el que obviamente nosotros nos damos cuenta que estamos en una tercera clase. Y esa tercera clase es bastante importante, porque esa tercera clase ya nos trae consigo que estamos profundizando mucho más el aprendizaje y el conocimiento al respecto. Así que, como se dice, bárbaro, bárbaro, perfecto, y estamos muy bien. Así que ahí estamos. Ok, lo primero que nosotros tenemos que decir es, avanzando, que esta vez ya nos toca a nosotros ver, ya, ahora sí, ya. Unidad 3, Historia del Derecho.
No es, antes de que, claro, muchos estén diciendo cómo, vamos a hablar de historia. A ver, el derecho tiene una particularidad, tiene una historia. Y créanme que hay varias preguntas que de esta unidad pueden realizar los del tribunal externo. No voy a cansarme de repetir que hay un tribunal externo, sí, hay un tribunal externo. Y que ese tribunal externo, por supuesto, está compuesto por dos personas. Uno se invita de la UMSA, están viniendo los de la UMSA, del Colegio de Abogados, que representa al mismo tiempo al Ministerio de Educación, los dos docentes internos. Y obviamente el doctor Alberto Salamanca es el presidente del tribunal, así que eso es algo que también uno tiene que tomar en cuenta. Entonces, esta unidad de historia del derecho, pero antes de que empiecen a decir vamos a ver historia, no, lo hemos sintetizado. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos que son urgentes para que ustedes vean. ¿Hay la posibilidad de que te pregunten? Sí. ¿De acá? ¿De esta unidad? Sí. Correcto. Y eso es la metodología o modalidad que hemos estado realizando desde, 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 desde la clase 1. Y bueno, entonces, aquí nosotros tenemos que ver que este aspecto de historia es bastante importante de acuerdo al enfoque que nosotros somos, lo que les estamos dando y que les va a ayudar y servir a ustedes. Arranquemos. Primero, una introducción. Así es, lo primero es la introducción. Dentro de esto tenemos que indicar que la historia del derecho es el estudio ordenado, metódico y sistemático del derecho del pasado. Porque resulta que hay que saber muy bien ese derecho del pasado, cómo es que ha llegado a tener vigencia e importancia en el día de hoy. Por supuesto que van a haber personas que van a indicar o que van a decir, sí, algunas instituciones, obviamente se nos viene a la mente el derecho romano, etcétera. Pero obviamente hay que enfocarlo esto desde un punto de vista, un repaso primero, desde un punto de vista de lo que es un análisis y explicación, y la posibilidad de que existan algunas preguntas que te vayan a hacer en tu examen de grado. Y no estoy tratando de ser simplista diciendo esto te van a preguntar y ya, porque puede ser que te pregunten o puede ser que no lo hagan. Es una especie de ruleta, pero a esa ruleta hay que estar preparado. Entonces, hay que ver historia del derecho, sí. Ese derecho del pasado sí que ha influenciado en que tengamos este derecho el día de hoy. Y eso es algo que es importante también decirlo, en que tengamos este derecho el día de hoy. Así es. Entonces, entonces, dentro de todo esto, hay una clasificación. Así es, porque esta historia del derecho que vamos a ver acá se clasifica en dos. La primera es una historia externa del derecho y hay una historia interna del derecho. Cuando hablamos de la historia externa del derecho, por supuesto que nos tenemos que referir a el estudio de forma ordenada, metódica, sistemática, de cuáles son las fuentes del derecho. Cuáles fuentes externas influenciaron o influencian en lo que era el derecho de la época y lo que va a llegar a ser el derecho del día de hoy. Todos ya sabemos muy bien, y siempre te van a preguntar, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Esto que les estoy diciendo siempre es una pregunta. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿La ley? Por supuesto que sí. ¿La costumbre? Sí. Esos actos del pasado que tienen gravitación en el presente y que son actos, acciones que se han hecho de manera repetitiva de generación en generación y que para la sociedad tiene fuerza de ley, aunque no sea una ley formal, aprobada por el legislativo, promulgada por el presidente, no, pero es ley para la gente. Eso es la costumbre. Jurisprudencia, sí. Es decir, esos fallos de los altos tribunales que dan o sientan una línea jurídica o jurisprudencial para que el día de mañana las generaciones del futuro, cuando estén buscando algo, encuentren que esos casos ya han sido resueltos
Obviamente no va a haber identidad de sujeto, causa y objeto. No. Pero por supuesto que va a haber una similitud de casos que con la jurisprudencia o esos fallos vamos a estudiarlos y vamos a sacar conclusiones que son bastante importantes. Y la doctrina, claro, lo que pensaban los teóricos, los autores del derecho. Y esos teóricos y autores del derecho han generado muchas cosas que el día de hoy se aplica, como el principio de inocencia, que al principio era doctrina, hoy ya está establecido en las constituciones, incluyendo la boliviana, el debido proceso, el derecho a contar con un abogado. Entonces, estas son fuentes principales del derecho, pero hablando de la que te van a preguntar cuáles son las fuentes del derecho. Ah, perfecto. Pero cuando hablamos de la historia externa del derecho, es el estudio de las fuentes del derecho, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, pero del pasado. Historia externa del derecho. Luego tenemos la historia interna del derecho. ¿Qué ocurre? Que el derecho ya existe. Ya existe. Ya no hay lo anterior, ¿no? La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, que son las fuentes que alimentan al derecho. No, ahora hablamos de que el derecho ha regulado ciertas instituciones jurídicas. Y esas instituciones jurídicas que ha regulado el derecho son parte del derecho. Exacto, por eso es el nombre historia interna del derecho. Ahora, ¿qué ocurre? Ya no estamos hablando de las fuentes del derecho, no, hablamos de esas cosas, usamos así una palabrita, internas, que son instituciones que el derecho ha creado y las regula, y las está regulando como instituciones propias de cada derecho de cada país. Por ejemplo, el tema de la familia, ¿cómo era la familia antes? ¿Cómo es la protección del derecho a lo que es la familia? ¿Qué se considera como familia? Por ejemplo, cosas que obviamente han cambiado con el tiempo. El matrimonio, ¿es una institución jurídica? Sí, correcto, lo es. ¿Qué decía las constituciones de esas épocas? ¿Qué decía el derecho de familia sobre el matrimonio en esa época? ¿Cómo lo concebía? ¿Cómo lo concebía? Entonces, por supuesto que aquí nos encontramos con una situación de que una institución jurídica llamada el matrimonio, que ese matrimonio es parte de esa historia interna del derecho. Luego tenemos el concepto de propiedad. ¿Cómo se conceptuaba en la antigua Grecia, en la antigua Roma, la Edad Media? ¿Cómo lo conceptuaba? ¿Había o no propiedad privada? No lo sabemos. ¿O sí lo sabemos? No lo sé. Eso es algo que cada, cada lección tiene que ver. Familia y matrimonio, obviamente, es desde el punto de vista jurídico y eso lo ve derecho de familia. El tema de propiedad, los bienes, ¿qué tipo de bienes hay? Eso lo van a ver o lo estarán viendo en derecho civil. Pero todo esto que hablemos es desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico de la ley. Por supuesto, porque son instituciones jurídicas del pasado, pero que son parte del derecho y que el derecho las regula. Pues el derecho desde adentro regula las instituciones desde adentro del propio derecho. Por eso decimos historia interna del derecho. Ahora, sistemas jurídicos. Ya habíamos visto una unidad número 1, que es la introducción de cómo se clasifica esta historia del derecho. No se olviden, siempre te preguntan cuáles son las fuentes del derecho. Estas son las más importantes, no todas. Hay la analogía, por ejemplo, que es comparar situaciones de un caso a otro para encontrar puntos de conexión. La analogía, por ejemplo, por mencionar una de ellas. Ahora, sistemas jurídicos, así es, sistemas jurídicos.
Ahora, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Para hablar de sistemas jurídicos y entablar todo, empalmar con lo que es esta materia, primero lo que tenemos que hacer es determinar el concepto de sistema jurídico, porque a partir de aquí se va a entender esta unidad de una manera mucho más fácil, más simple, más sencilla. ¿Así? Entonces, aquí nos damos cuenta de primero, sistema jurídico. Ese sistema jurídico es el conjunto de principios, normas jurídicas que regulan y se aplican en una o varias regiones geográficas, que tienen una determinada concepción del mundo y una manera de vivir y hacer su vida. Es decir, son aquellas que se formulan, se aplican en una o varias regiones geográficas. ¿Por qué? Tienen una misión, una determinada concepción del mundo, cómo vivir y hacer su vida. Eso es un sistema jurídico desde el punto de vista de tocando el derecho. Por supuesto que sí. No es sino otro que tocando lo que es el derecho. Pero en otros términos, tenemos que decir que es el conjunto de la visión del mundo que tiene un pueblo o varios pueblos de la humanidad, su manera de vivir y hacer su vida, y su forma y manera de regular normativamente su existencia. Repetimos otra vez ese concepto de derecho, esa visión que tiene del mundo, un pueblo, varios pueblos, esa manera de vivir, de hacer la vida, cómo vamos a regular normativamente la existencia, exacto, todo desde el punto de vista de lo que es el derecho como ciencia jurídica. Así es el derecho como ciencia jurídica. Entonces, tenemos en cuenta dicho aspecto, que es bastante importante en todo sentido. Ahora, ahora, desde un punto de vista jurídico positivista, ya hemos visto el positivismo. Desde el punto de vista del derecho positivo y el sistema jurídico, si lo vemos desde un punto de vista jurídico positivista, nos encontramos con que el sistema jurídico u orden jurídico es el conjunto de normas jurídicas vinculadas lógicamente entre sí, es decir, lógicamente entre ellas, de manera que se considera que las normas especiales deben pensarse como derivadas de las normas generales. Es decir, hay una situación absolutamente interesante porque primero hay un orden. Dos, ese orden nos trae consigo un sistema, así de simple. Están vinculadas entre sí, todo el derecho tiene que estar vinculado e interrelacionado entre sí, que eso tiene que ser lo mejor y lo más exitoso. Y que se consideran que las normas especiales como derivadas de las normas generales. Así de sencillo. Hay una norma general, la Constitución, que tendrá normativa específica o especial al respecto para interpretar y desenredar lo que la Constitución dice al respecto. Entonces, esta es una definición e interpretación desde lo que es un punto de vista jurídico positivista. Ahora, hay muchísimos sistemas jurídicos, sí, que tenemos que ir analizándolos, por supuesto que sí, de eso se trata la jornada de hoy. Ahora, los grandes sistemas jurídicos son los siguientes. Lo primero es que hay un sistema jurídico romano-germánico, con el cual nosotros en Bolivia nos vamos a identificar bastante, porque por supuesto de ahí vino nuestro derecho positivo o derecho escrito. De ahí tenemos un sistema jurídico del common law, la ley común, que este es un sistema que está vigente en varios países. También hay sistema jurídico de los países socialistas. Hay sistemas jurídicos religiosos.
Sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígena originaria campesina. Aquí es donde yo también quiero hacer un pequeño hincapié, por favor, eso les voy a solicitar para que se me entienda. Resulta que nos encontramos cuando hablamos de este último punto, del sistema jurídico, de lo que es los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, quiero aclarar que si bien hay pluralismo jurídico en Bolivia, en la Constitución, y ese es un tema que se lo va a ver más adelante, este tema no tiene que ser mezclado con lo que es el pluralismo jurídico. No, única y exclusivamente se va a identificar algo de lo que es este sistema de jurídico de administración de justicia que va a encarar o administración jurídico-legal de los pueblos y naciones indígenas originario campesinos, pero que recién va a ser absolutamente desde la óptica de que no vamos a tocar todavía lo que es el pluralismo jurídico. Todavía no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Claro, tenemos que tocar el pluralismo jurídico, sí, pero esta noche no. Hago esa respectiva aclaración. Entonces, haciendo hincapié en todo esto, ¿hay un sistema jurídico romano-germánico? Sí. ¿Hay un sistema jurídico del common law? Sí. ¿Hay sistema jurídico de los países socialistas? Sí. ¿Hay sistema religioso? Sí, por supuesto que sí. ¿Y hay sistema jurídico de los pueblos y naciones indígena originaria campesina? También. También. Entonces, así es el detalle. Y por supuesto, para arrancar siempre, el sistema romano-germánico. Es decir, hay un sistema absolutamente romano-germánico, sí. Un sistema que vamos a analizar en este momento y que ¿saben qué? Que nosotros tenemos más familiaridad de lo que se cree o se piensa. Así es, tenemos más familiaridad con este sistema de lo que uno cree o de lo que uno piensa. Entonces, Roma, así es lo que fue Roma, tuvo lo que fue una capacidad de crear derecho que llegó a una gran parte de la humanidad. Imagínense ese poder de ese pueblo, el pueblo histórico romano, que además de llegar a ser imperio, crearon un sistema que llegó a esa parte de la humanidad y del cual quieras o no heredamos. Y lo estamos haciendo y lo estamos trabajando constantemente. La máxima expresión del derecho romano es la obra del emperador Justiniano, que logró construir con sus jurisconsultos, con sus abogados especialistas, eso significa jurisconsulto, los siguientes textos que son importantísimos para la vida de lo que es el derecho que, por supuesto, es el objeto central del examen de grado que ustedes están realizando. Pero Justiniano logró construir con sus especialistas llamados jurisconsultos los siguientes textos. 1, digesto. 2, código. Luego, novelas y, por supuesto, las institutas, que eso vamos a explicar enseguida. Con la caída del Imperio Romano, los pueblos siguen asumiendo con sus propias leyes. Este es un detalle importante. Resulta que Roma fue una sociedad universal. Fue una sociedad universal el Imperio Romano. Lo fue. Y abarcó cientos de pueblos en todo ese lapso de la conquista. Pueblos del norte africano, pueblos europeos que iban desde galos, que iban también desde los propios judíos, y resulta que Roma se da cuenta que aunque los conquisten, ellos seguían en estos pueblos, los propios habitantes, seguían viviendo con sus propias leyes. Entonces la obra de Justiniano fue reemplazada o sustituida por textos más simples, por textos más sencillos. El derecho de los bárbaros, de los pueblos bárbaros,
que primero los griegos, luego los romanos llamaban así a aquellos que no hablaban su idioma, se basó en sus costumbres diferentes de acuerdo a las tribus, que eran pocos estables, porque por supuesto las tribus no lograban establecer lo que Roma hizo, establecer un imperio. No. Entonces, no regulaba la totalidad de las relaciones sociales, por ejemplo, el derecho en esta etapa. No, no le interesaba. En la Edad Media, el reinado del derecho dejó de existir. Cesó, cesó, listo. ¿Qué ocurría? Que en cierto momento Roma dominaba el mundo conocido. Y esa es una verdad. Roma dominaba el mundo conocido. Y en virtud a ese dominio del mundo conocido, el derecho está a un punto grandísimo y alto.